eléctrica y taquicardia ventricular incesante. Primero, es importante que todos tengamos en cuenta que la tormenta eléctrica pues, es una emergencia médica. Esta se va a caracterizar por múltiples episodios de arritmias ventriculares sostenidas tanto en un periodo de tiempo limitado que estas van a conducir a terapias pues, apropiadas con un desfibrilador automático implantable. Sobre todo se va a presentar en pacientes que presentan cardiopatías estructurales y se asocia a pobre supervivencia tanto a corto como a largo plazo. También en aquellos pacientes que presentan deterioro de su función ventricular, deterioro de su clase funcional, pacientes en edad avanzada, pacientes con síndromes arrítmicos hereditarios y que no presenten ninguna estructuralidad a nivel de la masa cardíaca, como es el ejemplo de los pacientes que cursan con un síndrome de Brugada. Esto a su vez puede causar tanto una descompensación hemodinámica severa con requerimiento y con complicaciones multiorgánicas, generando un síndrome multiorgánico, a su vez, y requiriendo unos tipos de intervenciones adicionales. Sin embargo, esto pues es un gran desafío para nosotros. Debemos de tener en cuenta y en esta charla es muy importante que llevemos a casa nuestro manejo y el enfoque multidisciplinario, tanto como maneras farmacológicas como enfoques de intervenciones que se le pueden brindar a nuestros pacientes. Intervenciones no solamente con una ablación de catéter, sino intervenciones como con soporte circulatorio mecánico, esto como medidas de profiláctico en pacientes que tengan alto riesgo, que ya lo vamos a ver, y que requieran dispositivos de asistencia ventricular izquierda o terapia ECMO. Vamos a definir qué es una tormenta eléctrica. Esta pues se define por la presencia de 3 o más episodios de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular o descargas inapropiadas de este CDI en un periodo de 24 horas. Una literatura habla que entre episodio y episodio debe tener mínimo 5 minutos. A su vez, la taquicardia ventricular incesante se define como una taquicardia ventricular en un paciente hemodinámicamente estable, pero que tiene una duración mayor a 1 hora. El objetivo de esto, pues no solo nosotros vamos a tener que controlar los episodios de arritmia, sino que es importante que la mortalidad de ellos está en relación a la progresión y el deterioro del daño miocárdico que se presenta en nuestros pacientes. En esta imagen vamos a hablar de la incidencia. Hay un estudio en el cual definen múltiples, como lo podemos ver en esta tabla, múltiples estudios definen tanto la tormenta eléctrica como la incidencia y el pronóstico de estos pacientes. Tienen en cuenta en aquellos pacientes que tienen uso de dispositivo para prevención primaria y secundaria, la prevención primaria el 4%, prevención secundaria el 10, el 60%. Voy a mencionar dos estudios más importantes que tienen gran relevancia. Uno, el estudio MATIC. Dos, que este estudio se realiza en pacientes a quienes se realiza prevención primaria, realizado el autor es el doctor Serrelberg, donde valoran que la incidencia fue menor del 4% con un tiempo transcurrido hasta la tormenta eléctrica de 11 meses. Vemos el segundo estudio, el estudio AVID. El estudio AVID fue utilizado en aquellos pacientes a quienes tienen dispositivos para prevención secundaria, su autor, el doctor Eckner, donde vemos que la incidencia de este fue del 20% y ocurren los primeros episodios posterior a la utilización del dispositivo entre 9 meses tras el implante, con un RR de 2.4 para la mortalidad. A su vez, hablando de la mortalidad, tenemos este estudio. Este estudio fue publicado en la Asociación Americana del Corazón, donde hablan sobre la tormenta eléctrica como un presagio de muerte no súbita. Esto pues fue un ensayo en el que incluyeron 457 pacientes que recibieron tanto su dispositivo en el ensayo antiarrítmicos versus los desfibriladores implantables, y aquí se realizó un seguimiento más o menos durante 31 meses. En aquellos la tormenta eléctrica ocurrió casi como al 9º mes de la implantación de su dispositivo y la mayoría de los episodios fueron de taquicardias ventriculares, correspondiente casi a un 85%, pero ¿qué es importante? Aquí menciona que generalmente el 38% de los pacientes presentaron una tormenta eléctrica, ellos que presentan una tormenta fallecieron. En aquellos que pues no presentaron una tormenta eléctrica, sin embargo la mortalidad de ellos fue del 15%. Importante, tiene un riesgo relativo de mortalidad de 2.4% y a su vez, en la imagen que tenemos a la derecha, donde hablan pues de los riesgos de muerte transitorio,
Hablan del riesgo de muerte fue mayor dentro de los primeros 3 meses después de la tormenta eléctrica con un RR de 5.4 con una P también estadísticamente significativo. Asimismo para la edad, para la diabetes y para pacientes con deterioro de su función ventricular. Importante que estas tormentas eléctricas pues van a aumentar o van a requerir tiempos prolongados de hospitalización cuando hay causas desencadenantes de origen metabólico y pues va a afectar al final negativamente en la calidad de vida de estos pacientes. Las causas, pues también tenemos una publicación del Journal de Arritmias, donde nos mencionan que las causas, pues hay algunas que son generalmente estructurales del corazón, como lo tenemos las cardiopatías isquémicas, la miocardiopatía isquémica, las enfermedades valvulares, entre ellas, pues que tenemos patologías como los infartos de miocardio, que hayan sido agudos o que pues, ya hayan tenido previos eventos isquémicos, la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica, aquellos pacientes que presentan cardiopatías congénitas corregidas, miocarditis, sarcoiditis, enfermedad chagásica, tumores metastásicos también. Sin embargo, también existen unas causas primarias. Las causas primarias, pues, son algunas de ellas idiopáticas, como les había mencionado, que no tuviesen estructuralidad, como el síndrome de Brugada, el síndrome con pacientes con síndrome de Fute largo, Fute corto, y secundarias, pues secundarias a anomalías eléctricas, secundarias a tóxicos, secundarias a patologías endocrinológicas. Importante para nosotros en nuestra unidad, aquellos pacientes es un postoperatorio. Sin embargo, no olvidar otro tipo de causas. Aquí tenemos una publicación de la Sociedad Europea de Son, donde nos habla también de la incidencia de causas en la tormenta eléctrica en pacientes con desfibrilador implantable. Este es el estudio CIR. Este estudio es un estudio aleatorizado donde evalúa el manejo de la asimilina, que este es un fármaco antiarrítmico clase 3, para la supresión de la taquicardia supraventricular y fibrilación ventricular que conduce a terapias con desfibrilador Aquí, pues, 633 usuarios que presentaban este dispositivo, de los cuales 141, casi un 23%, experimentaron al menos un episodio de tormenta eléctrica. Sin embargo, también tiene muy en cuenta varias causas que pueden ser identificables. Identificables el 31% aquellos que presentan agudización de su patología cardiovascular, su falla cardíaca, 20% que presentan trastornos electrolíticos son causa desencadenante y otras. Por ejemplo, mala adherencia al manejo. Esta fue una de las causas por las cuales tuvimos a un paciente en la UCI del 5º piso, donde no tenía adherencia a sus manejos beta-bloqueadores y sus manejos antiarrítmicos, estrés psicológico, consumo de alcohol, otras metabólicas, como yo les había mencionado previamente, pacientes con hipertiroidismo, procesos infecciosos y efectos farmacológicos. Pero ¿cuáles son los tipos de arritmia ventricular más frecuentes que nosotros podemos encontrar? Pues tenemos que encontrar la más frecuente, la taquicardia ventricular monomórfica en un 86 al 97%, la fibrilación ventricular primaria del 1 al 21%, la taquicardia ventricular mixta con fibrilación ventricular del 3 al 14%, la taquicardia ventricular polimórfica del 2 al 8%. Importante pues que estas arritmias van a ser, existe realmente una gran correlación significativa entre la arritmia inicial, que pues en la que se pudo observar un registro, a la arritmia que va a presentar posterior al implante de su dispositivo. Entonces, generalmente tienen en cuenta, si estos pacientes presentaron una taquicardia ventricular, que es la más frecuente como lo mencionamos, pues su primer tipo de arritmia posterior a su inserción de su dispositivo, pues será una taquicardia ventricular con respecto a otros tipos de porcentaje. Pero pues realmente nosotros, ¿qué debemos de hacer? Primero, tenemos que tener muy en cuenta que estos episodios arrítmicos sostenidos y prolongados, así como los múltiples descargas del dispositivo, pueden conducir a un empeoramiento de la función sistólica y el desarrollo de, pues, al deterioro, a un bajo gasto que a la final, pues, va a conducir a que nuestro paciente curse con un shock cardiogénico y un síndrome de disfunción multiorgánica. Importante, estratificar a nuestros pacientes. Entonces nosotros los estratificamos como alto riesgo, bajo riesgo y teniendo en cuenta qué factores. Uno, teniendo en cuenta la estabilidad hemodinámica. ¿Sí? Si estos pacientes presentan una sistólica menor de 80-90 a pesar de que se le reanude temporalmente su ritmo, su dispositivo, se requiere soporte vasopresor.
A su vez que tenga comorbilidades como deterioro de la eh, FEBI menor del 30%, pacientes que precursen con enfermedad renal crónica de moderada a grave y pacientes que presentan enfermedad obstructiva pulmonar grave. Cualquiera de ellas es un paciente que presenta alto riesgo y, y son aquellos pacientes que uno debemos de tener en cuenta, como lo vamos a valorar como manejo profiláctico, como terapia puente para terapias de intervenciones. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que también cuando presentan inestabilidad son pacientes que más adelante en nuestra unidad de cuidado intensivo debemos de en ellos requerir o realizar manejo de soporte ventilatorio invasivo, manejo con medida de balón de contrapulsación intraórtico, manejo con dispositivos de asistencia ventricular izquierda o terapia ECMO. ¿Con esto con qué fin? Con el fin tanto de suprimir las arritmias ventriculares, evitar las descargas y evitar el compromiso hemodinámico multiorgánico. Hablando muy bien de la reprogramación del CDI, esta es una publicación de Journal of Medicine, esto pues fue en el 2012 donde hablan sobre la reducción de la terapia inadecuada y la mortalidad mediante la programación del CDI, y tiene muy en cuenta sobre todo y habla que mencionando que las descargas repetitivas de estos dispositivos se asocian con una mayor mortalidad y con una baja calidad de vida con mayor efectos adversos. Por tal motivo, punto final de la reprogramación, pues es muy importante para la reducción de este tipo de descargas que va a favorecer la interrupción de estos episodios arrítmicos junto con las estimulaciones antitaquicárdias. Sin embargo, pues importante la programación de estos dispositivos, el umbral con la que se detecta la frecuencia cardíaca con la que van a generar pues como tal las descargas de este dispositivo, con el fin de que pues disminuyamos la mortalidad y sus efectos secundarios. Pero ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Tenemos en cuenta pues que algunas de ellas, muchos de nuestros pacientes pues no tienen un desfibrilador implantable, otros sí lo tienen. Entonces en estos que no lo tienen, ¿cuáles son sus sintomatologías? Puede ir desde sensación de palpitaciones, presíncope, síncope, dolor torácico. Esto generalmente en un paciente que está o que presenta una estabilidad hemodinámica hasta todo lo contrario, pacientes que con sintomatología presentan deterioro hemodinámico que pueden llevar a una parada cardíaca. Y aquellos pacientes que pues utilizan su dispositivo va desde la misma sintomatología, y aquí muy importante y es que inicialmente pueden realizar estimulaciones antitaquicardia con posteriores descargas, y eso pues según como esté programado su dispositivo. En cuanto a la terapia, a la taquicardia ventricular incesante, pues pueden cursar desde dolor torácico leve, pero ellos generalmente hacen, mencionaba la guía, que presentan más deterioro de su clase funcional, hasta pues el punto en que ellos ingresan en contexto de falla cardíaca, pero pues realmente su falla está desencadenada por este tipo de arritmias. A su vez, tener muy en cuenta muy poco porcentaje, sin embargo, unos de ellos pueden estar de forma asintomática, pues dado que la frecuencia cardíaca realmente es cuando se presentan menores de 150 por minuto, y como les mencioné, ellos a nuestro servicio pueden tener clínica de falla cardíaca sin que sea la falla cardíaca la etiología de su descompensación. Y pues definitivamente cuando hay daños estructurales ya hay lesiones isquémicas, pues podemos encontrar desde anomalías tanto en la conducción y alteraciones en el QT, tanto pueden estar prolongados como pueden estar cortos. Pero ¿cómo va a ser el monitoreo electrocardiográfico? Pues realmente la monitorización pues se requiere mediante la vigilancia y la monitorización de la telemetría para documentar tanto la frecuencia, la cantidad, la duración y el tipo de arritmia. Nosotros, pues la idea es lograr tener un electrocardiograma de 12 derivaciones, lograr identificar el tipo de arritmia para así no tener que pues, realizar nuestra terapia y hacer una guía nuestra terapia. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Como les mencioné, pues mediante la monitoría de la telemetría. Sin embargo, hay otros pacientes que de forma ambulatoria también se pueden realizar monitorías en aquellos que presentan
descargas que no consultan, pero que en su uso rutinario o en su vigilancia rutinaria, pues se ven evidenciadas este tipo de monitoreo. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Tener muy en cuenta en aquellos pacientes que no tengan dispositivos. Los diagnósticos diferenciales, pues generalmente van a ser asociados como a taquicardias de complejo de QRS alto. En la imagen a la derecha tenemos algunas de las características o algunas de las taquicardias que pueden llegar a simularlos, como taquicardias con bloqueos de rama existentes, taquicardias eh, en aquellos pacientes que reciben fármacos antirremitentes principalmente de clase 1A, clase 1C, en aquellos pacientes que presentan taquicardias supraventriculares con conducciones anterográdas y que presentan pues vías accesorias como el World Parkinson White, el cual les tendré una imagen al respecto, me pareció muy interesante. Sin embargo, no hay que olvidar en aquellos pacientes que sí presentan o su implante de su dispositivo, que fácilmente estas descargas pueden ser desencadenadas. ¿Por qué? Por mal funcionamiento del CDI, porque hay una sobredetección, porque hay una fractura del cable. Entonces también tenemos en cuenta diagnósticos diferenciales ya propiamente en el dispositivo. Como les había mencionado, pacientes que pues requieren su implante también se pueden presentar taquicardias de complejo ancho, como les mencioné, pues debido al mal funcionamiento. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta que valoremos si estas descargas son apropiadas, pues que llamaremos apropiadas aquellas descargas en respuesta a una taquicardia ventricular, o inapropiadas aquellas que se presentan en respuesta pues, a unas taquicardias supraventriculares o mal funcionamiento del dispositivo. A la mano derecha ustedes tienen una imagen de una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Este pues es un ejemplo de una de las vías de entrada accesorias de forma antidrómica secundaria. Este es un paciente que de base tiene síndrome de Ward-Parkinson-White. Vemos cómo el impulso, y aquí pues el impulso generalmente va a bajar de aurícula a ventrícula por una vía accesoria que se llama anterograda y tiene una reentrada por el nodo de forma antidrómica, de abajo hacia la aurícula. Este es el caso de un adolescente que había ingresado, que previamente había presentado episodios de palpitaciones con taquicardias supraventriculares a quienes se le había iniciado manejo con adenosina, pero posteriormente vuelve nuevamente que no usa o no es mal adherente al manejo y solamente con maniobras de Valsalva se logra corregir su arritmia, claramente en un paciente estable, y pues observamos posteriormente, ya después de que tenemos unos complejos anchos, la corrección de estos complejos QRS. Vemos como con un intervalo PR de 110 milisegundos con unas ondas delta esenciales. Sin embargo, ya hablando de la taquicardia monomórfica, generalmente pues esta se va a asociar, como les había mencionado, a pacientes que presentan estructuralidad en la fibra o en el miocardio. Generalmente se ven a trastornos de reentrada frente a una onda eléctrica alrededor de una barrera, más sobre un tejido que está cicatrizal después de un tipo de lesión, por ejemplo, un infarto de miocardio, una fibrosis, una miocardiopatía, la sarcoidosis, como las causas que les había mencionado al inicio. Igual, pacientes en postoperatorio. En cuanto a la taquicardia ventricular fascicular idiopática, a diferencia de la anterior, aquí generalmente se presentan en ausencia de una cardiopatía pues estructural. Generalmente pues se ve asociado a la más frecuente, la taquicardia fascicular posterior izquierda. Pues aquí nosotros que vamos a valorar que nuestro paciente tiene tanto un bloqueo de rama derecha con ejes tanto a la derecha como a la izquierda. Este tipo de taquicardia pues generalmente como tal las descargas van a ser originadas cerca del fascículo posterior izquierdo. Y adicionalmente otra de las causas de las cuales se puede presentar son por lesiones a nivel de los músculos papilares. En cuanto a la fibrilación ventricular, como lo vemos con un ritmo desorganizado, pues realmente las tasas de mortalidad de ellos son casi el 85 al 97% de no tener tanto una asistencia, su dispositivo o no, pues tener una asistencia médica oportuno. Generalmente todos estos pacientes
pueden presentarse como fibrilaciones ventriculares recurrentes o tormentas eléctricas y adicionalmente pues presentan ciertos antecedentes de bloqueos de rama tanto derecha como izquierda. La torsada de POI, pues la torsada de POI pues realmente es más inducida tanto por fármacos, generalmente como la quinina. Ella pues es polimórfica, puede ocurrir sin embargo en pacientes que presentan QT largos, QT normales, no tanto QT cortos, en aquellos pacientes posterior a un síndrome coronario. Pues es como las actividades o son como las causas desencadenantes a este tipo de taquicardia. Y el síndrome de QT largo, pues de QT pues, congénito, pues es un trastorno de canal iónico caracterizado por los intervalos, el intervalo de QT muy prolongado, tener muy en cuenta mayor de 440 en hombres, sin embargo también hablan de ese valores para mujeres, y que pues no pueden presentar malformaciones o anomalías de las ondas C, este tipo de hecho este paciente lo tuvimos también en la unidad en el tercer piso, perdón. Aquí, importante tener en cuenta que va a haber una disminución de las corrientes de salida tanto de potasio como de calcio. Esto realmente, ¿qué va a hacer? Pues que va a prolongar tanto la fase de repolarización del potencial de acción, lo que va a dar como resultado pues la prolongación del intervalo QT y una predisposición a que haya mucho más despolizaciones tempranas y pues que también pueden llegar a estar presentes en una torsada de POI. Ya continuando con el tratamiento, esta es una publicación en el journal, está de 2020, habla sobre la farmacoterapia de las arritmias cardíacas y generalmente tiene una publicación de la sociedad japonesa del año anterior. Entonces hablamos de la taquicardia ventricular idiopática, pues aquí hay que tener en cuenta que pues estos pacientes, como les había mencionado, tenían un bloqueo tanto de rama derecha como un bloqueo de rama izquierda, con una desviación de su eje que puede ir tanto a la derecha como a la izquierda, y pues otras causas. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Pues manejos, inicialmente en aquellos pacientes, ven manejo beta bloqueador con calcios antagonistas, y para prevención también ves manejo beta bloqueador con sus calcios antagonistas. Sin embargo, en dado caso de recurrencia de esta arritmia, pues tener muy en cuenta el manejo con la ablación. A su imagen a la derecha, pues tenemos cómo son las recomendaciones según los niveles de evidencia y vemos como nivel de evidencia 2A, el uso de la terapia o con manejo con beta bloqueantes, pues es muy importante, pues se tiene en cuenta para este tipo de arritmia. Pacientes que presentan taquicardia ventricular sostenida, pero que estén asociados a enfermedades cardíacas orgánicas, vemos que pues hay que tener en cuenta tanto pacientes que estén cursando agudamente o que se realizan manejo crónico, y adicionalmente que presentan estabilidad o inestabilidad hemodinámica. Es muy importante tener en cuenta que la administración de amiodarona o nifecalan, la nifecalan es un antiarrítmico clase 3 que se utiliza sobre todo en Japón, o la procainamina, pues se considera como tratamiento farmacológico de primera línea. Sin embargo, pues si la taquicardia es una taquicardia ventricular sostenida monomórfica estable, pues realmente indican o dan la orientación de que se debe administrar primero la procainamina intravenosa. En muchos estudios pues han demostrado que esta procamina es significativamente superior a la lidocaína para finalizar pues estos episodios de taquicardia ventricular. Sin embargo, esta procainamina es superior a la amiodarona, pero para reducir los eventos adversos que genera como tal la amiodarona. Otros pues estudios han informado que la amiodarona pues realmente fue significativamente superior a la lidocaína para tratamiento y supervivencia a un día. Sin embargo, pues aunque la lidocaína realmente no sea una de las primeras elecciones, sin embargo, se puede utilizar como terapia alternativa o cuando pues no se cuente con ninguna de las anteriores. No mejora, pues la ablación cardíaca pues es una de sus terapias. En cuanto a la torsada de POI, pues realmente pues acá la terapia farmacológica definitivamente como nosotros pues conocemos es el sulfato de magnesio con bolos de 30 a 40 miligramos por kilo durante 5 a 10 minutos, es decir, una ampolla completa, pues la ampolla que viene de 2 gramos,
Sin embargo, tener muy en cuenta que se puede realizar pues una terapia de difusión, pero pues también podemos tener terapia con betabloqueadores endovenosos, propanolol, el aridolol, pues no lo tenemos acá, que también va a ser eficaz para la terapia farmacológica y en aquellos pacientes fármacos antitérmicos como la lidocaína, la mexiletina y los antagonistas de canales de calcio como el verapamilo, pues también pueden ser eficaces en el tratamiento con el fin de tener que suprimir la tosada de polvo. Hablando del síndrome de QT congénito, la guía nos habla como recomendación 1 el uso de los betabloqueantes en este tipo de pacientes y sobre todo aquí aquellos que tanto sean sintomáticos o asintomáticos. Hablando sobre la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, pues realmente aquí, pues en este flujograma, pues realmente ya no recomiendo el uso concomitante de la vasopresina y el uso rutinario de sulfato de magnesio. Sin embargo, se puede considerar el magnesio en caso de que el paciente presente taquicardia ventricular polimórfica asociado a una prolongación del intervalo QT. No recomiendan el uso rutinario de la atropina ni de la actividad eléctrica, ni de la actividad eléctrica sin pulso, a menos que pues la administración de esta sea ineficaz o que no presente. Y en su imagen a la derecha mencionan como manejo como tal adicional el bloqueo del ganglio estrellado izquierdo para manejo de esta taquicardia ventricular que es refractaria al manejo médico. Y vemos como la recomendación nos habla definitivamente de recomendaciones 2A, el uso de el amiodarona, que es la que tenemos, y el sulfato de magnesio en contexto de una taquicardia ventricular polimórfica asociada a una prolongación del QT. Pero, ¿qué otras medidas podemos nosotros tener? La anestesia nos brinda una gran ayuda en el manejo de estos pacientes, considerando que la sedación en todos ellos pues se presenta realmente o se utiliza para minimizar el dolor relacionado con las descargas que este dispositivo presenta. De esta forma disminuimos el aumento simpático que es desencadenado por estas mismas terapias repetitivas de las descargas que pues presentan el desfibrilador. El uso de benzodiazepinas como el midazolam, además de los analgésicos de acción corta como remifentanil, pues realmente deberían ser la primera opción, ya que estos pues van a suprimir la hiperactividad simpática y proporcionar analgesias sin efectos sinotrópicos negativos. En cuanto al propofol, pues si bien es cierto, sí, puede suprimir esta tormenta eléctrica, pero debe utilizarse con mucha precaución, ya que sus efectos sinotrópicos negativos pueden llegar a generar un shock cardiogénico. Y hablando de la dexmedetomidina, pues todos conocemos que es un agonista del receptor presináptico alfa, que va a reducir la actividad simpática al mejorar su tono vasovagal. Sin embargo, debe usarse con precaución, ya que puede producir hipotensión grave, bradicardia y empeorar su estado hemodinámico. Otras medidas como el soporte hemodinámico mecánico, pues tener muy en cuenta el balón de contrapulsación intraórtico, los dispositivos de asistencia ventricular izquierda, la terapia ECMO, que de esto ahora hay una charla más adelante la cual se va a brindar también. Sin embargo, pues realmente su fin es que reduzca la carga antiarrítmica al aumentar la perfusión coronaria, al reducir la poscardia y por tanto pues el estrés de la pared del miocardio es el que está sufriendo y de esta forma prevenir las lesiones multiorgánicas garantizando pues un adecuado gasto cardíaco. Hablando ya de la terapia con ablación con catéter, pues realmente ha tenido más uso con el pasar del tiempo para manejo de estas taquicardias ventriculares. La ablación cardíaca pues ha demostrado ser superior no tanto en el tratamiento con respecto a manejo farmacológico, pero sí útil en aquellos pacientes que sean refractarios al manejo y que de entrada se puede realizar un tratamiento radical con el fin pues, de reducir estas cargas arrítmicas. A su vez, estos pacientes se han asociado que tienen mejor supervivencia con respecto a los que no. No debe utilizarse como una terapia de rescate, sino como una opción realmente muy valiosa en todos aquellos pacientes que pues, se presentan esta tormenta arrítmica con daño estructural. La ablación con catéter por radiofrecuencia es muy eficaz, no solo pues como les mencionaba en el tratamiento agudo, porque pues esto realmente lleva a un control de sus episodios arrítmicos hasta un 80-90%. Y pues como les mencioné, mejora la supervivencia de estos pacientes. En esta tabla es una tabla, un resumen de múltiples estudios donde tienen en cuenta
la presencia de accesos o pues de episodios arrémicos, vemos como los grandes, pues, de todos estos dispositivos, vemos como la gran proporción 80, 89, 100%, y vemos como posterior a terapia con ablación, pues se logra disminuir este porcentaje de estos episodios arrítmicos que presentan con descenso definitivamente de la tasa de mortalidad. Hablando y continuando hablando de la ablación, tenemos el estudio BANES. Este es un estudio publicado en New England en 2016. Es un ensayo controlado aleatorizado multicéntrico. Participaron pacientes que presentaban isquemia miocárdica, a las que presentaban taquicardia ventricular a pesar del uso de los fármacos antiarrítmicos. Entonces aquí querían realmente comparar quienes hicieron una aleatorización con respecto a aquellos a quienes se le hizo terapia como tal de ablación, y aquellos en los que no se le hizo terapia, sino se reforzó la terapia antiarrítmica. Aquí pues se utilizaron dosis máximas tanto de amiodarona y se utilizó la mexicilina. Y como vemos en la imagen, pues aquí tuvo una reducción de riesgo relativo del 34% recurrencias de la tormenta rítmica en aquellos pacientes a quienes se realizó la ablación con catéter, y adicionalmente valoraron o el resultado de su eco primario, que fue tanto reducción de los episodios arrítmicos como reducción de tasa de muerte, y vemos como el 59% de los pacientes del grupo de la ablación respecto al 78% del grupo de la terapia intensificada, pues tuvo mejor beneficio en las terapias con ablación, con una P estadísticamente significativa. Y ya para finalizar, pues tener muy en cuenta en cuanto al requerimiento del soporte circulatorio mecánico profiláctico, tenemos un score o tenemos una puntuación, llamémoslo así, para identificar aquellos pacientes que presentan alto riesgo, que pueden llegar a presentar una descompensación hemodinámica, que pueden llegar a ser sometidos a una ablación y que pueden beneficiarse del soporte circulatorio mecánico profiláctico. Entonces tienen unas variables como pacientes con enfermedades cardíacas, la edad mayor de 60 años, ferropatías isquémicas, su clase funcional, sus episodios de pues, arrítmicos, su frecuencia menor del 25%, pacientes con diabetes mellitus, y vemos cómo aquí lo catalogan como bajo, intermedio y alto riesgo. Bajo menos de 8 puntos, intermedio 9 a 14 puntos y alto riesgo mayor a 15 puntos. Entonces son pacientes que de entrada nosotros, aunque pues no tengan ningún deterioro hemodinámico en su momento, debemos de tener en cuenta que puede requerir, debido a su alto riesgo, puede requerir asistencia circulatoria mecánica. Y finalizando, pues hemos aprendido que definitivamente la tormenta eléctrica es una patología mortal con una incidencia cada vez mucho más relacionada según el uso de su dispositivo, que a su vez, aunque esto pues va a mejorar la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, pero pues sobre todo en aquellos pacientes a quienes nosotros debemos de evitar que haya mayor daño estructural per se al que ya tienen. El tratamiento de la tormenta rítmica pues requiere un manejo y un enfoque multimodal que incluya tanto la reprogramación óptima del dispositivo, el tratamiento adecuado, farmacológico, tratar de identificar las causas que nos están generando esta tormenta eléctrica, manejo con la sedación y muy importante, y el manejo con ablación de catéter. No olvidar que pues definitivamente la ablación con catéter es una de las opciones en tratamiento más eficaz que puede controlar la carga rítmica tanto en su fase aguda y de esa forma pues mejorar la supervivencia y la mortalidad de nuestros pacientes. Y no olvidar definitivamente el uso del soporte hemodinámico mecánico teniendo en cuenta los factores de riesgo, identificando si es de leve, moderado o alto riesgo en aquellos pacientes a quienes se pueda utilizar como terapia puente hacia la ablación y hacia la recuperación hemodinámica en este tipo de pacientes. Muchas gracias por su atención. Aló, el doctor José Antonio se retiró. Sí, profe, comentó que usted podía cerrar la charla. Bueno, doctora Francina, una excelente charla. Creo que es un tema que pues nos
nos interesa y nos incumbe a todos los que estamos en las UCIs, no solo la cardiovascular, sino en general. Porque el paciente crítico, pues con miocardiopatía de diferentes tipos, que puede desencadenar este tipo de arritmias, pues llega a todas las UCIs, ¿no? A todas nuestras UCIs. Un recuento muy bueno, doctora Franci. No sé si hay algún aporte, algún comentario adicional. Profe, pues creo que recordar con Francis que nosotros hicimos una revisión hace algunos meses de estos pacientes en fibrilación ventricular postoperatoria de cirugía cardiovascular y nos enfocamos en el manejo que se había planteado en algún momento de hacerles cargas de desfibrilación mucho más altas o incluso de utilizar doble desfibrilador, que pues nos parecía algo muy novedoso y llamativo, pero pues al final cuando uno revisa el uso de doble desfibrilador o inclusive descargas del doble de potencia, pues no mostraron ninguna utilidad o efectividad en acabar con esas fibrilaciones ventriculares posoperatorias que pueden presentar estos pacientes de cirugía cardiovascular. Ese fue como un dato que nos llamó la atención, que revisamos aquí en el grupo hace algún tiempo. ¿Algún otro aporte, alguna pregunta para la doctora Franci? Muchas gracias, doctora Franci. Muy buena la charla. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias a todos por su atención. Que tengan un buen día.